Quiero pedir que se pongan de pie y que vengan acá al frente, si están allá aún, a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron liderando la Escuela Cristiana de Vacaciones. ¿Dónde está Andrés? ¿Será que está por ahí? Andrés, venga para acá. Acá están nuestras hermanas, las que colaboraron en cocina, en actividades, en rincón de oración. Yo quiero, hermanos, que ustedes puedan ver sus caritas, probablemente de cansancio. Nos tocó días calurosos, días con lluvia, días muy húmedos y alguna de ellas no tiene carro, o al menos no estaba disponible. Y venían viajando, ¿cuántas horas, Génesis? ¿2 horas? No, 2 horas. Le está bajando. 2 horas. Ustedes saben cómo es el tráfico o el servicio público, ¿no? Con el Santi, con la carriola, y por acá nuestras hermanas que también venían con sus nietos acá y se quedaban, pero para colaborar también. Yo quiero agradecer a Dios por este lindo equipo. Pero es un equipo proporcional al esfuerzo y al trabajo que la iglesia tiene. Hermanos, ellas no saben, pero el próximo año la cuota mínima para la Escuela Cristiana de Vacaciones son 100 niños. ¿Amén? Los nuestros que fueron 20, ¿cuántos fueron los nuestros? 20 más. Y de esos eran 5 no adventistas. Próximo año van a ser 20 de nuestra iglesia y 80 niños de nuestra comunidad. ¿Amén? Pero con 20 yo veía a las hermanas correr para allá, para acá. Y imagínense con 100. Adivinen qué necesitamos el próximo año. ¿Qué necesitamos? Yo lo dejo ahí solamente. Pero hermanos, no voy a hablar nada, pero de nosotros depende que la iglesia muera o que la iglesia florezca. ¿Y qué son los niños en el jardín de Dios? Son flores. Ellos hermosean nuestra iglesia. Por lo tanto, esta oración es de gratitud a Dios por el equipo de maestras y maestros que participaron, se involucraron. Muchas gracias. Estuvo todo rico, como decían los niños, todo muy entretenido, muy espiritual, las actividades dinámicas, pero sin perder el foco de que era una escuela cristiana de vacaciones donde Cristo debiera siempre estar exaltado. Y nos vamos con el desafío de que se puede más. Que allá están las familias, que están los niños esperando, que a esta altura ya no hayan qué hacer en las casas. Y cuando nosotros le decimos a la comunidad, aquí tu hijo puede estar, no venir a una guardería, sino que puede venir y a través de los niños, hermanos, el Señor quiere alcanzar muchos hogares. ¿Quiénes se van a sumar? No vamos a hacer el llamado ahora, pero sí vamos a orar también para que el Señor toque el corazón de nuestras hermanas, de los varones, de los jóvenes. Necesitamos monitores de juegos, conquistadores, aventureros, que todos trabajemos en equipo para que este lindo desafío. En Chile nosotros hacemos 2 veces Escuela Cristiana de Vacaciones, en verano y en invierno. Y ahí me quedo callado porque no sé qué pasará el invierno. Pastor, es que usted no ha vivido todavía ningún invierno acá. No conoce. Pero para Dios no hay nada imposible. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por los lindos niños que tenemos en nuestra iglesia. Porque durante esta semana ellos han venido al templo a adorarte. También, Señor, han venido a aprender de aquellos principios que tú quieres que vivamos junto a nuestras familias. Gracias por aquellos niños que trajeron a sus amigos, por aquellas familias no adventistas que nos acompañaron y se sintieron parte de nuestra comunidad. Gracias, Señor, y que esa semilla en el corazón de nuestros niños, nada ni nadie la arrebate. Que sus tiernos corazones sean tierra fértil, para que la influencia del Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, brote y tenga fruto siempre para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por el compromiso, porque lo hacen con amor a ti, Señor, y amor a nuestros niños, de nuestros líderes del ministerio infantil. Bendíceles, Señor, devuélveles con creces, Señor, el tiempo invertido en tu obra. Dales muchas bendiciones. Y aquí, Señor, está tu iglesia. Y tenemos lindos y grandes sueños,
porque hay familias que perecen. Y si es a través de los niños, Señor, que así sea. Pero para eso necesitamos más manos, necesitamos más corazones comprometidos. Necesitamos, Señor, personas que digan, voy a invertir mi tiempo, aunque no tenga carro, aunque esté lloviendo. Mi compromiso es con el Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia. Bendice a los niños para que ellos crezcan en la iglesia con un foco misionero, para atraer a sus amiguitos y así, Señor, alcanzar a personas que tal vez de otra forma no podrían ser alcanzadas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos aprovechar de saludar a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Dios les bendiga. Especialmente tenemos nuestro amigo Pedro, que nos saluda desde Playa del Carmen. A través de YouTube también es difícil ver ahí el nombre, pero el Señor sabe quién es, pero nos saludan desde Panamá. Y dice, feliz sábado a todos mis hermanos y un abrazo a mi pastor querido. Saludos, mamá. Ella es mi madre también, un saludo, que está siguiendo la sintonía y siempre pone, no vayan a pensar mal, no siempre ella pone saludo a mi pastor querido. Y así tenemos hermanos, Alberto Lara, Ernesto Cordero, Marti Turriaga, que es mi madre, ¿no? Hermano Pedro, que también ahí estaba en sintonía desde Playa del Carmen. Y esta persona que, bueno, tiene una frase en su descripción, en su nombre, pero dice, feliz sábado, mis hermanos, un saludo desde Panamá, ¿ya? Así que nosotros también deseamos un feliz sábado, que el Señor les bendiga desde aquí, desde la iglesia Betel en Toronto. Hace poquito me topé con un video en redes sociales en donde un equipo no necesariamente era de Fórmula 1, sino que era otras categorías, pero habían apostado a algo muy, pero muy riesgoso. Allí era fácil darse cuenta que ellos calculaban con suma precisión la cantidad de combustible que los vehículos tienen y la cantidad de vueltas al óvalo, al circuito, que el vehículo podía dar. Faltando una vuelta, el relator decía, o más que el relator, era el sonido de las radios, el audio de las radios de los intercom que ellos tenían como equipo. ¿Irá a resultar lo planificado? Ustedes saben que los equipos de automovilismo, cuando el vehículo entra a los pits, hoy en día cada vez más ellos entrenan, ¿para qué? Para hacerlo cada vez más rápido. Cuando sacan las ruedas, las cambian. Cuando cargan combustible, que prácticamente son unas especies de bombas que el combustible entra, ¡pum! Y ellos tienen todo fríamente calculado. En la vuelta tanto tienes que entrar en los pits. Ellos tienen que elaborar una estrategia de carrera. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Ellos tienen que medir la condición del viento, la condición de la humedad, el clima, no solamente la temperatura ambiental, sino la temperatura en el asfalto. Y de pronto comienza a llover. Y todos los autos dentro del plan A, hay un plan B. Y se desvían y cambian a neumático, las llantas, las gomas, esta vez de lluvia. Hermanos, la celebración es distinta cuando se arriesga. La celebración, cuando uno ve ese video, cuando cruza la meta, tal vez con la última gota de combustible, se escucha por las radios el grito de victoria. ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! Sabíamos que lo podíamos hacer. Y ni les cuento cómo era
ese silencio que guardaba el piloto, de pasar a un miedo, a esa sensación que palpita el corazón, que sudan las manos, y dicho de paso, con esos trajes especiales que la persona va sudando 10 veces más la adrenalina, más el miedo, lo lograremos. Y cuando todo el equipo al cruzar la meta gritaba, él estaba en silencio. Distintas formas de celebrar. Y lo único que dice, well done. Bien hecho, equipo. Well done. Uno no alcanza a dimensionar todo lo que ellos hacen. Y en general en cualquier disciplina deportiva o cuando alguien se quiere trazar un logro. Para ellos, milésimas de segundo marcan la diferencia. Todos los detalles. Y si bien el que tiene que cambiar o ser parte de la rueda trasera derecha, tal vez tiene la capacidad de decir, a mí me gustaría cargar combustible, a mí me gustaría estar adentro, no aquí con calor, con este traje. No, cada uno sabe su tarea y por muy pequeña que sea, es trascendental. ¿Han visto ese que con una especie de caballete, no sé cómo decirle, toma la trompa, la punta del carro y le hace el movimiento y logran levantar? No es como esas hidráulicas que tenemos nosotros en el carro, ¿no? Si uno se equivoca, puede estropear todo el plan. Pero como es tan detallista, si uno se equivoca, los otros saben cómo actuar para que el plan original se lleve a cabo. La equivocación no es signo de fracaso, cuando el entrenamiento requiere también. ¿Y qué pasaría si? La palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos desafía. Quiero invitarles a la segunda carta de Pedro, el texto que ya fue leído, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro está diciendo, equipo, tenemos un propósito, tenemos una meta que alcanzar, pero cuidado, que esto depende de milésimas de segundos. Si alguien se descuida de su firmeza, está arriesgando perder no una carrera, sino perder su salvación.
Y el apóstol Pedro, como Pablo, Juan, escriben a la iglesia, y en este caso repite la misma intención en pocos versos, dándole importancia y el núcleo a su mensaje final en esta carta. Esperando y apresurando la venida de Cristo Jesús. Tal vez la palabra esperar la venida de Jesús nos hace mucho sentido, porque hemos escuchado, hemos aceptado y creemos y queremos que la venida de Cristo Jesús sea un hecho pronto y real en nuestras vidas, en este mundo. Pero ¿qué hay del concepto apresurar la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo yo, siendo un simple mortal, y cuando Cristo dice en su palabra, ante la inquietud de los discípulos, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Dentro de toda la explicación que Cristo les da, apuntando al año 70, pero también apuntando a la segunda venida, cuando Cristo habla acerca de la segunda venida, que en gloria, en majestad, el Hijo del Hombre será su señal. Y cuando los discípulos estaban escuchando atento este mensaje apocalíptico de Jesús, o escatológico de Jesús, Jesús les dice, pero el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estos dos conceptos bíblicos que dice, solo el día y la hora nuestro Padre Celestial la sabe y la tiene determinada? Y cuando llegue el momento le dirá al Hijo, a Cristo Jesús, a nuestro intercesor, al Rey de Reyes, ve a buscar a mis hijos. Y el Señor soltará su incensario y dirá, consumado es. Es tan divino, es tan propio del corazón del Padre, y que lo comunica en su momento solo a Cristo Jesús. Y cuando Cristo dice consumado es, el cielo se prepara para venir a buscar a sus hijos. ¿Cómo lidiar con eso? Y con el desafío que el apóstol Pedro nos da, que es que nosotros, simples mortales, podemos apresurar la venida de Cristo Jesús. Y dentro de todo este sándwich, en medio está lo que el Señor ha revelado a través de los acontecimientos finales. Para, como dice el apóstol Pablo, no estemos en tinieblas acerca del día de Cristo Jesús. Permítanme compartir con ustedes un par de citas con respecto a apresurar la venida de Cristo Jesús. Testimonio para las iglesias, tomo página 22, 23, tomo 8. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es, hermanos, para nosotros? Un privilegio. No solo esperar, sino apresurar. Primer desafío. ¿Lo estoy considerando la venida de Jesús como un privilegio? ¿Vivo en función de la segunda venida que pronto será un hecho real en esta tierra? ¿O solo lo recuerdo porque lo escucho en la iglesia los días sábados? Un privilegio está siempre presente, se vive en función de ese privilegio. Y luego dice, no solamente esperar, cosa que todos estamos conscientes, pero es equitativo el esperar con el apresurar en nuestras vidas. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para apresurar la venida de Cristo?
Hermanos, si hacemos la encuesta ahora, y nuestros amigos que tal vez nos están acompañando en las redes, levante la mano todo aquel que está esperando la venida de Cristo. Yo les aseguro, hermanos, que todos unánimes levantaríamos la mano. Pero la segunda pregunta es, ¿quiénes están haciendo algo? Y pase al frente y díganos qué está haciendo para apresurar la venida de Cristo. No sé si todos levantaríamos la mano, y parto por mí mismo. Pero tanto la Biblia no separa, sino que dice esperando y apresurando. Y Ellen White dice, es un privilegio no solo esperar, sino apresurar. Es un paquete, es un kit, no lo puedo separar. Y entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros separamos lo que Dios nos pidió que hiciéramos juntos? ¡Hey! Es la vuelta, viene el carro de carreras. ¿Se imagina si uno de esos mecánicos dijera, no, yo me voy a sentar porque voy a esperar que llegue primero? Y cuando lo vea aquí, ahí me voy a parar y voy a hacer. Pues estoy cansado, me duele la espalda. Que yo trabajo mucho en la semana. Es que no me queda tiempo. ¿Se imagina? ¿Qué pasaría? El dueño de ese equipo de automovilismo, ¿qué haría con ese trabajador, con ese mecánico? ¿Qué haría usted? Bendito sea nuestro Dios, que Cristo Jesús no nos despide. Cuando solamente decimos esperar, pero con nuestra vida no estamos apresurando la venida de Jesús. Y la cita continúa y dice, si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Amén. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. No dice parte del mundo, dice todo el mundo. Hermanos, lo que hay que hacer es sembrar la semilla. ¿Y qué dice la parábola? Nuestra tarea es sembrar la semilla. No es ir a sacar las piedras o cortar los espinos o la maleza que va a ahogar la semilla. Nuestra tarea es sembrar la semilla. Y va a haber tierra fértil allá afuera. Pero también es cierto, van a haber piedras, espinos, aves que toman la semilla que cae junto al camino. Si nosotros tuviésemos un listado de todas las personas que al menos han venido por primera vez a nuestra iglesia, ¿cuántas se han quedado? ¿Es proporcional a la parábola? Sí. ¿Pero es proporcional a nuestro trabajo misionero? Es nuestro privilegio apresurar. Es nuestro privilegio dar frutos para el reino de los cielos. Pastor, yo quiero, yo creo, yo quiero esperar y quiero apresurar. ¿Pero cómo? Hermanos, de aquí a poco, en la Junta de Iglesias vamos a estar votando un plan misionero para nuestra iglesia, que no son simples actividades, sino que es un plan, es un ADN que debe tener nuestra iglesia. Permítanle, vamos a hacer una pausa allí, pero permítanme. Ustedes conocen los textos, yo traía aquí para compartir, pero Hechos capítulo 1. Verso 6 en adelante. Señor, dinos, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo será el tiempo en que restaures el reino? Los discípulos estaban preguntando algo errado a Jesús. Y el Señor les responde: a ustedes no les toca, no les corresponde conocer los tiempos y las sazones. Pero quedaos en Jerusalén
Verso 8 dice, y me seréis testigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Pasaron 10 días, hermanos. 10 días. En donde ellos estaban en el aposento alto. Hemos aprendido estas semanas, ¿no? Probablemente en la casa de la madre de Juan Marcos. Ahí estaban, orando. Y el Espíritu Santo, que si bien es derramado en la predicación de Pedro, pero previamente está trabajando y dice que el lugar donde estaban reunidos tembló y como lenguas de fuego estaban sobre ellos. Y el Espíritu Santo les hace entender aquellas palabras y conceptos que Jesús les había dicho, pero que ellos no habían entendido. Y Ellen White dice, con cuánto arrepentimiento y pesar, ahora entendían lo que Jesús les había dicho y deseaban haber retrocedido el tiempo, haber estado con Jesús y haber entendido en ese momento. Pero después del pesar dice que el Espíritu Santo les hizo sentir valor, compromiso para cumplir lo que el Señor les había pedido. ¿Qué cosa? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, pueblo, lengua, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todas esas palabras entraron a su mente, a su corazón con la obra del Espíritu Santo. 10 días en donde ellos fueron transformados. Discípulos que ahora son apóstoles. En ese aposento ellos entran para adorar y salen para servir. No son los mismos. No son los mismos. La obra del Espíritu Santo no me permite ser el mismo. 10 días. Y nosotros, hermanos, vamos a tener un programa de 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Y vamos a orar. Cada hermano, bueno, yo estoy haciendo el spoiler, ¿no? Todavía no es el lanzamiento. Pero se imagina si cada hermano aquí presente ora por 5 personas, familiares, amigos, que quiere entregar y presentar para el reino de los cielos, que quiere llevar o presentar delante de Dios como fruto. ¿Por qué? Porque no solo el privilegio es esperar la venida de Jesús, sino apresurarla. ¿Y cómo la vamos a apresurar? Llevando fruto a los pies de Cristo. Si de aquí, hermanos, ¿se imagina si 100 hermanos ora por 5 personas? ¿Por cuántos amigos vamos a estar orando? ¿Por cuántos? 500. ¿Qué estamos haciendo? Sembrando, porque la promesa es, todo el mundo será sembrado. Y vamos a sembrar. Pregunto, ¿usted va a cosechar, va a tener fruto de los 5? No, probablemente 1. Pero se imagina que de 500 personas orando, clamando para que acepten a Cristo Jesús, de 5, 1. Tendríamos 50 nuevos amigos aquí en la casa de Dios. Amén. Pero eso no es instantáneo. Y permítanme contarles qué pasó con esa iglesia maravillosa del capítulo 2 de Hechos, en donde Pedro predica, en donde en el verso 37 los varones le dicen, Pedro, varones galileos, ¿qué haremos? ¿Y qué responde Pedro? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Recibieron la voz de Dios, aceptaron el mensaje de Dios y ese día más de 3,000 personas se entregaron a Jesús a través del bautismo. Y los discípulos que habían estado 10 días orando para cumplir el propósito que Cristo le había dicho, ahora entendían lo que no habían hecho y ahora estaban dispuestos a hacerlo.
Pasaron las semanas, nuevamente hay un momento en donde se paran en la ciudad y comienzan a predicar. Ya no fueron 3.000. El libro de Hechos dice que después fueron ¿cuántos? 5.000. Y después no eran 5.000. ¿Cuántos eran? 12.000. Y después dice que era una gran multitud porque no se podían contar todas las personas que se entregaban a Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo y la vehemencia y convicción y compromiso de los apóstoles. Cuando ocurre todo esto, ellos se recordaron de las palabras de Jesús. Predíquenle a todo el mundo. Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Otras palabras, si será predicado este evangelio a todo el mundo, ¿por qué? Por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Y ellos dijeron, cada vez que nosotros predicamos, hay personas de todo el mundo. Tal vez, no, voy a especular, ¿no? Vamos a especular juntos. Tal vez ellos vieron al etíope. No solamente Felipe dio un informe. ¡Hey! El mensaje de Cristo resucitado fue aceptado por una persona tan importante de Etiopía que cuando llegue al sur, a África, él va a testificar, él va a hablar. Es decir, los discípulos dijeron, desde Jerusalén, ya estamos predicando a todo el mundo. Habían personas que iban a Roma, que se devolvían al Asia Menor, que volvían a sus países, porque iban a adorar a aquellos judíos que estaban en la diáspora helenista, que estaban viviendo lejos y iban a Jerusalén, escucharon de Jesús, lo aceptaron como Mesías y volvieron. Y el evangelio comenzó a esparcirse. Pero ¿dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. En Jerusalén. Y cuando escuchamos y vemos sus escritos, a partir de la década del año 60, me llama la atención este famoso texto de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Y al sonido de la trompeta, dice Pablo, ¿se acuerda? Los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitará primero. ¿Y qué dice él? Y luego nosotros. Claro, uno dice, va más allá y uno dice, claro, el libro de Daniel estaba, pero tú, Daniel, cierra y sella las palabras de esta profecía. ¿Qué no sabía Pablo? El tiempo profético. La profecía más larga de tiempo, ¿no? Es hasta 1844, hasta el año 1844 después de Cristo. Pablo estaba sellado, no podía entenderlo. Pero le llama la atención, hermano, que Pablo decía, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque Pedro, los discípulos, especialmente olvidémonos un poquito de Pablo, sino ahora enfoquémonos en los discípulos, los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ellos dijeron, lo que Cristo nos dijo ya está cumplido. Le hemos predicado a personas de todo el mundo y ellos han venido aquí y se han ido a esparcir el evangelio. Hermanos, ellos no quisieron salir de Jerusalén. Y la orden era, sean mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos, una iglesia que muchas veces romantizamos en el libro de Hechos, y que fueron usados poderosamente como lluvia temprana por el Espíritu Santo, aún así no le creyeron o no quisieron aceptar la gran comisión. ¿Cuánto le costó? El único que salió, pero después de una revelación, una visión, y aún así con mucho temor, fue Pedro a la casa de Cornelio en Jope de Cesarea. Pero no iba diciendo, oh, Cristo me envió, mi maestro me envió a predicar, por lo tanto vamos. No, ellos no quisieron salir de Jerusalén. ¿Qué pasó? La iglesia comenzó a empobrecerse. ¿Y adivinen quién? El que entre los judíos no era aceptado como apóstol, como discípulo.
Pablo fue el que iba, salía en sus viajes misioneros, recogía ofrendas para sostener a una iglesia que no le creyó a Dios. Porque prefirió quedarse cómoda en Jerusalén. Porque ahí estaba todo. El Señor llama a un joven llamado Saulo para que empiece a perseguir a los cristianos. Y cuando los cristianos, la iglesia apostólica comenzó a ser perseguida, entonces ellos comenzaron a huir. Y cuando huían, predicaban el evangelio. Hermanos queridos, nosotros somos el pueblo remanente del tiempo final. Amén. Nosotros somos aquellos que debemos clamar, no solo 10 días. Eso es un símbolo de un programa, pero que nos lleva a pensar, a reflexionar y a clamar por el Espíritu Santo. ¿Pero estás dispuesto a salir de Jerusalén? ¿Estás dispuesto a ir a lo desconocido? A poner tu fe a prueba. A comprometerte con la obra de Dios. Y el Señor nos llama para testificar a otras personas. Para hacer luz allí donde el Señor te ha puesto. No es casualidad que tú estés allí. Pero si estamos escondidos en Jerusalén, por más que clamemos el Espíritu Santo, aunque la Biblia nos dice que aún así el Señor usó poderosamente a esa iglesia en Jerusalén, pero la obra no era solamente en Jerusalén. Jerusalén representa nuestro corazón. Y sin duda alguna que Dios ha hablado y ha hecho una obra especial en tu corazón, porque hoy estás aquí, porque Dios te está llamando. Pero te está llamando para que salgas de Jerusalén, para que salgas de ese ensimismamiento, ese egocentrismo espiritual, para poder compartir con otros, para poder testificar, para poder llevar adelante la obra que es un privilegio para todo hijo de Dios. Deseo toda la gente, página 587, mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino también apresurar. Hermanos queridos, no necesitas tener un curso teológico. No necesitas tener grandes capacitaciones. Ellen White dice que está a tu alcance. Cuando un pequeño niño, hermanos, que ellos son simples de corazón, escuchan estas palabras, y cuando ellos escuchan un programa especial de la iglesia, y cuando van e invitan a su amiguito, ellos están haciendo lo que está a su alcance. Testificar, invitar, hacer algo por alguien, el método de Cristo. El otro día fuimos al Costco. Ustedes ya saben, ya hablamos de eso. Por yo les digo, ¿no? De repente uno sale con depresión del Costco. Y estábamos comiendo la rica pizza del Costco, ¿no? Con queso, solo queso. Sí, porque no hay otra alternativa, ¿no? Porque la otra tiene pepperoni. Solo queso. Y de pronto Amy dice, "Hi Brian". Y nosotros lo quedamos mirando y estaba el compañerito de curso con su mamá. El papá de Brian es iraní y la mamá, mexicana. ¿Saben lo que ella nos dice? Oh, mira aquí, sí. Bueno, hablamos de la escuela, sí, Brian me hablaba de la nueva compañerita que no habla nada inglés, y yo le decía, pero tú ayúdales que me da vergüenza, porque es muy hermosa. No sé. Y resulta que ella dice algo clave, y yo quiero que usted piense, hermano, en esa frase del de hacer a toda la gente. Tú puedes hacer lo que está a tu alcance. No pienses que aquí, hermanos, vamos a hacer capacitación de estudios bíblicos para que todos den estudios bíblicos. Pero si ese no es tu don espiritual, no está a tu alcance.
¿Y saben lo que dijo ella? Yo no quiero que mi hijo pierda el español, porque el papá le habla en farsi, en la escuela hablan inglés, yo le hablo en español y no quiero que pierda la lengua de mi familia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nos dejó la pelota dónde? En el punto penal y sin arquero. Oh, pero miren, nosotros tenemos 3 niños, los nuestros no hablan inglés. Vengan a casa, juguemos, que vengan a jugar. ¿Quiere probar la comida chilena? Venga a casa. ¿Dónde vive usted? Nosotros le dijimos, nosotros vivimos en la misma calle de la escuela, cerquita. Y ella nos dice, yo vivo en Orchard con Batrus. Y yo quedo mirando a mi esposa y le digo, esas son las mansiones que cuando salimos a caminar pasamos por detrás de ella y tienen, el patio es un bosque. Esas son las mansiones. Gente que nunca le va a abrir la puerta a alguien que va a regalarle un libro o algo, va a ir a una iglesia, qué sé yo. Pero hay una necesidad en esa mamá y que la puso tan cerca de nosotros que, como dice Elena de White, está a nuestro alcance. Y esa no es la obra misionera del pastor o de la esposa del pastor. ¿Es de quiénes? ¿Al alcance de quiénes? De los niños. Todo miembro de la iglesia de Dios en el tiempo final debe ser un misionero. Pero no pienses que, voy a tener que hacer un grupo pequeño en mi casa. Tengo que dar estudios bíblicos y si no doy estudios bíblicos no soy misionero. No, porque es tu privilegio y es mi privilegio hacer lo que está a nuestro alcance. ¿Será que aquí hay alguien que no puede hacer nada por la obra de Dios? No creo, ¿no? Porque por algo estás acá. Y aunque equivocados en su concepto de segunda venida, aunque equivocados en su concepto de predicación del evangelio, aunque equivocados en su concepto de la comisión de Cristo Jesús, esa iglesia apostólica predicaba con poder. Y 3,000, 5,000, 12,000 y una cantidad que usted ni yo podemos imaginar se bautizaban aceptando a Cristo Jesús resucitado y pronto en volver. Porque ellos hacían lo que estaba a su alcance, pero con el ingrediente principal, el poder de la persona del Espíritu Santo. Por eso vamos a estar 10 días orando, hermanos. No es que la iglesia va a decir, vamos a invitar a un evangelista, vamos a pedir la conferencia que nos ponga un obrero bíblico y vamos a tener grandes bautismos, porque usted y yo sabe cómo termina esa historia. Vamos a tener hermosos bautismos. Y yo doy gloria a Dios. Esta semana estuve con Sergio, con Daniela, y ellos se están preparando, ellos están tomando su decisión y van a hacer una primicia de lo que el poder de Dios va a hacer en nuestra iglesia. Van a hacer una pequeña muestra del inmenso poder de la obra de Dios, pero a través suyo, hermano, a través mío, a través de los niños, semanas de niños, con niños trayendo a sus amigos a los pies de Cristo Jesús. Semana joven, semana de los jóvenes adventistas, jóvenes trayendo a sus amigos a los pies de Cristo Jesús. Semana de familia, o sea, si vamos a hacer actividades y si no tienen un propósito misionero evangelístico en donde mi trabajo que está al alcance de mi mano se pueda unir con los eventos de la iglesia, entonces nosotros solamente, si sacamos la influencia personal de cada uno, seríamos una productora cristiana de eventos, ¿sí o no? Pero en esta iglesia, hermanos, no hay ningún productor de eventos. Aunque mi amigo Esteban, su profesión es ser productor, ingeniero en sonido, productor, pero vamos a dejarlo afuera. Pero aquí en esta iglesia no hay ningún productor de eventos. Lo que hay son, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y serás un testigo. Déjenle a la junta de iglesia, hermanos. La junta de iglesia va a trazar hitos, programas en una ruta, actividades, pero nunca van a reemplazar la influencia que usted y yo podemos tener sobre otras personas gracias al poder del Espíritu Santo. Cocina rico, comparta con su vecino.
¿Le gusta el fútbol? Hable con su vecino. Ahí andan los carros con las banderas de Portugal, con las banderas de Alemania, con la bandera de esto otro, de Argentina. Con la bandera de... ¿Sí o no? Se va a enojar la hermana Isabel conmigo. Y la hermana Elenita también. ¿Me entienden a lo que voy, hermanos? ¿Será que los adventistas... Oh, no, eso es pecado, hablar de fútbol. ¿Por qué no hablas de Jesús? Muéstrale la fe de Jesús. Hermanos, lo que está al alcance es lo que la gente necesita. Habla de fútbol, ¿cuál es el problema? Pero cuando tú tienes un propósito claro, el medio va a ser el fútbol o la cocina o la escuela y el fin, el propósito va a ser Cristo Jesús. Pero la gente, antes de que tú le digas que eres adventista el séptimo día, tiene que ver a Jesús. Con nuestra boca cerrada, ellos tienen que ver a Jesús en nuestra vida. Por eso los discípulos estuvieron 10 días orando en el aposento. Por eso estuvieron orando. Hermanos queridos, cuán tentado estoy como predicador de hacer un llamado. Pero cuidado, que cuando muchas veces nos comprometemos al Señor y no cumplimos, mejor no hagamos un llamado. Yo quiero que en esta hora sea el Espíritu Santo que hable a su corazón. Y ante la pregunta del apóstol Pedro, esperando y apresurando, ¿tú estás esperando a Cristo Jesús? Y todos juntos como iglesia decimos, amén. Pero no termina ahí el texto. ¿Estás tú apresurando la venida de Cristo Jesús? Yo no quiero vivir más aquí, aunque me encanta vivir en Toronto. Sí, me encantan los tacos, los tráficos de Toronto. Pero yo ya no quiero vivir porque este no es, aunque dicen por ahí la estadística reciente, que es el segundo país mejor para vivir. Pero ¿qué se compara Toronto, Canadá, al reino de los cielos? ¿Para qué estar más tiempo aquí en esta tierra? Hermanas, padres que tienen a sus hijos pequeños. Eva tuvo que criar a sus hijos en el pecado y fuera del paraíso. Usted y yo, que tengo aún niños pequeños, tenemos el privilegio de criar a nuestros hijos hasta que alcancen la estatura de Cristo en el reino de los cielos. Pero si solo esperamos la venida de Jesús, nuestros hijos van a crecer. Y la realidad es que muchos tal vez van a salir de la iglesia. ¿Usted quiere eso? ¿Que sus nietos? ¿Usted quiere envejecer, enfermar, morir? ¿O usted quiere apresurar la venida de Cristo Jesús? La fecha y el día está en el corazón de Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios y somos sus testigos, entonces podemos apresurar la venida de Cristo Jesús. Vamos juntos. ¿Se puede o no se puede? Vamos a clamar y orar por el Espíritu Santo. No depende de nosotros, no depende de la Junta, no depende de los eventos que hagamos, depende de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Haga un pacto, un compromiso con el Espíritu de Dios. Busque que nos abra los ojos para ver esas oportunidades que todos los días el cielo deja a nuestro alrededor para que podamos testificar y mostrar a Cristo Jesús. Puntos en contactos en común. Conversaciones triviales, pero que son una excusa, un medio para ir a lo más importante y lo que debiera apasionar en el Hijo de Dios. La salvación de Cristo Jesús para otras personas. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el Espíritu Santo, el cual siendo derramado como lluvia temprana en el Pentecostés, con todas las imperfecciones de los apóstoles, tú los usaste poderosamente. Y aquí estamos, Señor, una iglesia imperfecta. ¿Cuántas veces te hemos ofendido? Pero con la misma imperfección, Señor, nos presentamos delante de ti. Queremos hacer lo que esté al alcance de nuestra mano. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado las cosas simples. Ayúdanos a mirar a nuestros vecinos, amigos, colegas de trabajo, compañeros de estudio, como candidatos para el reino de los cielos. Ayúdanos a tener los ojos de Cristo Jesús,
para no desaprovechar ninguna oportunidad. Si bien, Señor, no somos de este mundo, pero estamos en él. Ayúdanos, Señor, para que en la trivialidad del día a día podamos ver aquellas oportunidades que el cielo nos da, para que sin palabras, sino con gestos, con actitudes, otros puedan ver a Cristo Jesús en nuestra vida. Bendice, Señor, a tu iglesia. Permítenos soñar tus sueños, Señor, porque no solamente queremos esperar, sino, Señor, basta ya de estar en este mundo de pecado. Y es por eso que en esta hora tu iglesia se compromete, cada uno de nosotros, desde los niños hasta los más ancianitos, a apresurar tu venida, a apresurar a través de la testificación, del compromiso, de la entrega total, para que así Cristo pueda pronto venir y darnos su galardón. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y al despedirnos, Señor, y al disponernos a compartir como hermanos un rico almuerzo, pedimos tu bendición, que tu gracia nos acompañe. Nos despedimos de nuestros amigos que están en sintonía. Pedimos que a la distancia les bendigas a ellos, les acompañes. Y nosotros, Señor, poder seguir disfrutando tu compañía, tu presencia en nuestro medio. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.